Contravía. El presidente Álvaro Uribe le dio hoy un ultimátum a las autodefensas. Si incumplen cualquier compromiso adquirido en las negociaciones de paz, perderán los beneficios que les otorga la Ley de Justicia y Paz, incluida la suspensión de la extradición. Los beneficiarios de la suspensión condicionada del envío en extradición deben acatar estas determinaciones. También deben ubicarse de inmediato en sitios de reclusión dignos, sobrios y austeros, así sean temporales. En caso necesario, acudirá de nuevo al Congreso. Esta declaración intempestiva le reveló al país una nueva crisis en el proceso del gobierno Uribe con los paramilitares. El presidente parece haberles enviado el siguiente mensaje: o acatan la Ley de Justicia y Paz o corren el riesgo de ser extraditados. A pesar de los constantes desafíos de los jefes paramilitares a la aplicación de la ley y a pesar de las constantes críticas a las demostraciones de derroche y no precisamente de arrepentimiento de los jefes paras, a pesar de todo ello, solamente 13 meses más tarde el gobierno decide pedirles que se recluyan en un centro con condiciones dignas. ¿Qué motiva ahora esta decisión? Algún hecho se debió presentar, debió ocurrir algún hecho sobreviniente que llevara a que el presidente no solamente invitara a los paramilitares a que se recluyeran fueran a los lugares de reclusión, sino que después tomara la orden o impartiera la orden de que la policía acompañara a estas personas. Eso es según en la versión de la prensa. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es muy importante a considerar: es algo debió ocurrir, algún hecho debió forzar esta decisión del gobierno. El hecho al que se refiere el analista Pedro Medellín tuvo que ser tan grave que horas más tarde se anunciaron las primeras detenciones. Por orden del presidente, 13 jefes paramilitares fueron conducidos a estaciones de policía. Mancuso, Ramón Izaza, Macaco y otros 2 jefes paramilitares a la cárcel. Detenidos principales jefes paramilitares tras orden del gobierno nacional. Para algunos fueron detenciones, para otros fueron conducidos o, como dice Mancuso, los jefes paramilitares se presentaron haciéndole caso al presidente. Esos son los compromisos que adquirí con el gobierno y vengo a cumplirlos. A eso me estoy presentando, vengo a entregarme. Yo creo que todo este proceso está rodeado de falta de claridad. Una de esas es esta, en este último episodio. Para comenzar, hay los eufemismos para hacer diferencia entre orden de captura o orden de conducción. Una orden de conducción es una captura. Lo que pasa es que es una captura para unos fines determinados, que es, por ejemplo, rendir una indagatoria o, en el caso incluso, un testigo cuando ha sido renuente. Y la orden de captura, que puede ser para indagatoria, para hacer efectiva una medida de aseguramiento o una sentencia condenatoria. Aquí no se dijo exactamente con qué finalidad era. Aparentemente, era con la finalidad de que comenzara más o menos en serio este proceso y que dejaran de pasear por el país, de asistir a los centros comerciales y de los actos sociales y recluirse en un centro por lo menos con ciertas características penitenciarias. Pero se vendió al país el eufemismo de la distinción entre captura, citación, conducción. Otra cosa, lo que es claro es que el presidente de la República no puede ordenar conducir ni capturar a nadie. El presidente de la República no es autoridad judicial. Aquí eso solamente lo pueden hacer los fiscales o los jueces. Anuncios y capturas intempestivas en menos de 48 horas. Sigue rondando la pregunta: ¿qué puede ser tan grave para poner en jaque una de las cartas de mostrar de la administración Uribe, como es el proceso con los paras que, según el gobierno, le ha entregado 30.000 hombres a la paz? El gobierno mide el alcance de cada palabra que empleó al momento de referirse a este nuevo episodio dentro del proceso de paz con las autodefensas. Precisamente la revista Cambio de esta semana apunta a que los Estados Unidos no estarían dispuestos a apoyar el proceso incondicionalmente, más aún con la impunidad que planteaba el decreto reglamentario que se filtró a los medios y que pretendía presentar el gobierno. Con dicho decreto, los jefes paramilitares más duros quedarían pagando penas irrisorias. Entonces, el hecho, según una hipótesis, estaría motivado por la presión norteamericana. Es evidente, y el producto de lo que pasó estos días es claramente la presión del gobierno norteamericano, la intromisión en los asuntos internos que tienen que ver con el tema de la paz.
Otros gobiernos, desde luego, tendrán que respetar los acuerdos contemplados dentro de una agenda de negociación, en un proceso de negociación. Entonces se tiene que hacer una ley que blinde a estos señores frente a otros gobiernos. Y hace unos minutos el Departamento de Justicia también manifestó un voto de confianza en el gobierno del presidente Álvaro Uribe después de la decisión de encarcelar a los líderes paramilitares. Obviamente nosotros hemos respaldado los esfuerzos del presidente Álvaro Uribe y su gobierno para manejar el proceso de paz con los grupos paramilitares y respaldamos los otros esfuerzos que se hagan con otros grupos terroristas como las FARC. Varios medios coinciden que esta es una estrategia del presidente Álvaro Uribe para lograr el desembolso de los fondos prometidos por los Estados Unidos para el año 2006 y el compromiso de nuevos recursos dentro del presupuesto del 2007 que se vota próximamente aquí en los Estados Unidos. Además, se especula acerca de las presiones de los Estados Unidos para extraditar a algunos comandantes paras, que para la justicia norteamericana no son más que narcotraficantes disfrazados de camuflado. Las Autodefensas Unidas de Colombia, presentes en los llanos orientales, el bloque Centauros hace su presencia con el fin de liberar las tierras. Entonces, detrás de la reacción uribista, los norteamericanos. Y nuevamente el tema que tantos dolores de cabeza le ha traído a Colombia en las últimas décadas, la extradición. Sobre esto, ¿qué dicen personas cercanas al proceso de paz y a las autodefensas? ¿Y qué opinan los analistas? La presión es por la extradición en este momento. La presión de los Estados Unidos que motiva la reacción de su presidente es la extradición a los Estados Unidos. Sí, la principal yo diría que es eso. Yo hablé con el gringo este mono alto, muy simpático, mascachicle, muy simpático, muy respetable, el embajador Woods, porque fui a intervenir a ver si ellos podían pagar parte de la pena en el exterior. Lo vi duro. Le dije, hermano, ¿por qué estás tan duro? Bueno, me equivoqué. Yo a él lo considero primo, de primero máximo, primo segundo. Los hermanos son los colombianos, así sean pecadores. Lo vi duro, duro. Entonces yo no puedo aceptar esta farsa. Este mirar en el ojo ajeno, la paja, pero yo tengo una viga. Me van a dar a mí lecciones de honestidad, de valores. Los americanos, hoy en día, es más grave narcotraficar que matar. Hoy en día el mandamiento más importante es sembrar una matica de coca, hacerla crecer y dársela a los gringos. Sí puedes matar todos los que quieras, te perdonamos, pero no puedes venderle coca a los gringos. El gobierno desde un inicio se comprometió a no extraditar a quienes cumplieran todo lo pactado y todo lo acordado dentro de la negociación, a quienes se acogieran a la ley de justicia y paz, y esperamos que el gobierno cumpla. Si el gobierno cumple su palabra y se mantiene en su promesa de no extraditarlos, pues bueno, yo no veo peligro eminente en el tema de la extradición, pero por otro lado, el fantasma de la extradición siempre ha jugado un papel muy importante dentro del proceso de negociación, y me parece que cuando existe una presión no se puede negociar con suficiente autonomía ni con suficiente claridad. La verdad es que la extradición hoy en día se ha convertido, no tanto como debe ser, en un instrumento de cooperación de la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada en general, sino casi como un mecanismo de política interna, porque a Simón Trinidad se le extradita con el argumento de que su grupo no está en proceso de paz, y él está acusado de exportar 4 kilos de cocaína, y a Mancuso no se le extradita porque su grupo sí está en proceso de paz y está acusado de enviar 4 toneladas de cocaína. Ojalá no sea eso. Ojalá realmente esta decisión del presidente obedezca a la reacción que ha habido en el pueblo colombiano de ver a estas personas que un año después de estar en vigencia la ley de justicia y paz andan como Pedro por su casa en todo el país, pero en este caso la casa es el país, recorriendo el país, asistiendo a reuniones sociales y hasta francachelas. Usted, doctor Medellín, dice, algo tuvo que pasar en las últimas semanas en el gobierno. Hay quienes hoy dicen que lo que pasó es que el gobierno norteamericano le está apretando las tuercas al gobierno colombiano, que le ha dicho, mire, nosotros no prometimos apoyar incondicionalmente el proceso con los paramilitares. Nosotros exigimos ciertas cosas.
Yo creo que esa versión que incluso es la que acoge el periódico El Tiempo como la principal, encontraría una explicación muy fuerte. Recientemente se encuentra un estudio en el cual se identifica que el área sembrada de coca no era la que se había dicho, que en realidad es más, se está viendo que el negocio del narcotráfico está siendo todavía muy dinámico y el costo político para el gobierno americano de estar comprometiendo recursos muy grandes en un país como Colombia con resultados que no son satisfactorios, lo debe llevar a unas presiones tanto en el Congreso como al propio gobierno mismo a exigir las extradiciones. Creo que el tema aquí está en las presiones que tiene que está jugando el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno colombiano para el tema de la extradición, y eso es una espada de Damocles que tiene el proceso de negociación entre el gobierno y los paramilitares, que es muy fuerte. La presión o la interferencia, o no mejor, la presión de los Estados Unidos por la extradición de personas que el gobierno norteamericano o el Estado norteamericano reconoce no como paramilitares, sino como narcotraficantes. Y en ese sentido creo que la presión es una presión que debe ser seriamente considerada, y que si ha venido ganando terreno en los medios es que debe tener algún asidero bastante grande. Gustavo Salazar Pineda es abogado. En la década de los 80 defendió a Pablo Escobar y ahora defiende a algunos comandantes paramilitares. En las últimas horas ha mantenido contacto con ellos y los aconseja. Él manifiesta que el gobierno colombiano les puede hacer conejo y que detrás de esto está el fantasma de la extradición. Mientras el proceso de paz no resuelva el tema del nudo gordiano de la extradición, aquí no hay proceso de paz. Y tengo argumentos porque fui abogado de Pablo Escobar y su gente, empezando por el hermano de Pablo Escobar que le hicieron conejo al señor Roberto Escobar Gaviria. El día que vino el presidente Ronald Reagan a Cartagena, le impusieron 40 años de prisión y la pena cuando él se presentó era máximo de 30 años. Fui abogado del M-19 por la toma del Palacio de Justicia y una fiscal sin rostro que terminó siendo una señora con problemas psiquiátricos y psicológicos, le revocó los beneficios de un indulto a los del M-19 en mayo del 92. Tenemos el caso de los Rodríguez Orejuela, del señor Henry Loaiza, del señor Tomate. Yo tengo ejemplos. Otro que yo defendí y que tenía beneficios de indulto fue el señor Salomón Camacho, y vino el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y le revocó esos beneficios. Si eso ocurrió con el momento histórico donde estaba la extradición reglamentada a nivel constitucional y a nivel legal, que no puede ocurrir con estos señores cuando ni siquiera se ha tocado el tema, sino a nivel verbal. Y una cosa gravísima, un proceso de paz no se negocia con terceras personas. Es un asunto tan serio que debe hacerse con el presidente de la República. Este jueves 17 de agosto siguieron entregándose los jefes paramilitares, como lo reseñaron los medios. En las horas de la mañana fueron trasladados a este sitio Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila, excomandante del bloque Cundinamarca, alias Andrés del bloque Casanare, Hernán Giraldo, excomandante del bloque Tayrona, y José María Barreira, alias Chepe. El traslado de estas 16 personas a este centro vacacional en La Ceja, que sirvió de sede para la primera desmovilización de autodefensas, estaba previsto para esta tarde, pero aún no se ha efectuado. Las autoridades esperan que en las próximas horas se sigan registrando entregas, por eso el comando de policía se sigue adecuando. Sin embargo, siguieron pasando las horas y ya la noticia no era la entrega, sino todo lo contrario, los jefes paramilitares que no se han entregado. Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, Vicente Castaño, los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, Ramiro Cuco Banoy, Arnubio Triana, alias Botalón, Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo. Pasan las horas y en el momento de edición de este programa, ayer sábado, no se conocía de posibles presentaciones a la justicia. Es de suponerse que si el gobierno supiera el paradero de Vicente Castaño, Jorge 40 o los mellizos, todos pedidos en extradición, ya los hubiera conducido al lugar de reclusión. Pero todo hace pensar lo contrario, y peor aún, que ninguna autoridad sabe hoy dónde se encuentran estos sujetos. Por ello, quizás el comunicado de los mismos paramilitares pidiéndoles que se presenten. Convocamos a todos los desmovilizados de las autodefensas campesinas
a cumplir cabalmente con las obligaciones contraídas ante el país. El vicepresidente Francisco Santos advirtió que si no se entregan los restantes jefes de las autodefensas, serán perseguidos por las autoridades. Estamos esperando que se entreguen los que faltan o si no vamos por ello. Contravía conoció que es muy posible que varios de estos comandantes no se presenten. Así lo dijo el abogado y asesor de algunos de los jefes paramilitares, Gustavo Salazar. Yo como analista, como penalista y como asesor de algunos de los que están por fuera, ni se van a presentar ni yo haría la presentación. Yo lo veo a usted casi seguro que, por ejemplo, señores como Vicente Castaño y Jorge 40 no los vamos a volver a ver durante mucho tiempo. Yo tengo la premonición de que estos dos señores no se van a presentar y otros señores que están por fuera y son comandantes a quienes yo asesoro, les he dicho que no se presenten. Yo lo he dicho públicamente y es que yo no me presentaría. ¿Cómo me va a presentar a un Estado que hace conejo, a un Estado que ya demostró esta semana las garras? Es que lo que pasó esta semana es el gatico que tú estás acariciando y de un momento a otro te saca las garras. Eso fue lo que ocurrió esta semana. Aquí más que proceso de paz, terminamos en una faena de una traición, porque es que es una traición. Lo que pasa es que hemos utilizado el eufemismo, ¿no? Que fue una conducción, no, fue una captura. Y yo pienso, y voy a decirlo, conociendo estos procesos durante 16 años, en esta oportunidad me da la impresión que los señores que están por fuera no van a acatar la orden, por lo menos así lo considero yo, y estoy seguro, por lo menos de los que yo asesoro, que no van a presentar. Jorge 40 no se ha entregado hasta este momento. Jorge 40 ha expresado sus serias inquietudes sobre este proceso. Jorge 40 se va a entregar. Primero utilice los términos correctamente. No se ha entregado o no se ha autoconducido. Bueno, porque, ojo, cuando pasó esto al principio los habían capturado. Después alguien dijo, metimos las patas y dijeron, no, fueron conducidos muy suavemente. Un día hablando con Jorge 40, sí, le dije, hermano, ¿dónde estarás en 10 años? Me miró a los ojos y me dijo, hablando del proceso de paz, pero con un país más destruido. Por esta conversación, por muchas que he tenido, yo no creo que se autoconduzca o se entregue hasta que sepa para dónde van estas cosas. Cuando haya otra vez confianza, credibilidad, esto avanzará. Contravía conoció que el 16 y 17 de junio pasados, algunos jefes paramilitares no se presentaron en una reunión importante en Villa Esperanza. Desde entonces, la desconfianza de un sector de los paramilitares hacia el gobierno creció hasta el punto que hubieran podido tomar la decisión de esconderse en algunas zonas de su influencia e inclusive salir hacia países vecinos. Debido a ello, el gobierno le habría perdido la pista, por ejemplo, a los mellizos entre otros, y esa sería una de las razones que motivó la intempestiva decisión presidencial que ordenó su reclusión. Vistas las cosas así, se explicaría el porqué de los operativos policiales y el enredo de eufemismos para llamar a las capturas, conducciones o presentaciones para colaborar con el proceso. ¿Usted no cree que una de las motivaciones para esta reacción del gobierno es que tenían conocimiento de que varios jefes paramilitares les habían perdido el rastro hace varios meses? A veces es cierto que hubo algunos que inclusive no cometieron el error de andar con la gente del DAS. Más que el rastro, no estaban concentrados en Villa Esperanza. Eso se vio desde los días 16 y 17 de junio de este año, cuando hubo una fuerte fricción con el señor ministro de Gobierno y estuvo a punto de romperse esa noche los diálogos con el gobierno, y efectivamente estaban dispersos como consecuencia de un fallo de la Corte que a todos los puso en alerta y que yo hace 6 meses les vengo diciendo, con esa ley no van a llegar a ninguna parte. Supongo yo el gobierno que la única manera que podía actuar en estos momentos era a través de eso que llamó el tiempo del timonazo. A mí me parece que fue un momento histórico muy grave para el proceso de paz, porque quedó fraccionado, quedó claro de que las AUC quedaron como venían operando, fraccionados. Un grupo que yo supongo es el que está detenido en esto y otro es el que está por fuera. Independientemente de esas órdenes presidenciales, y como digo, pues
hasta donde van mis conocimientos, el presidente no puede liberar órdenes de captura. No, si estas personas no se presentan a las citaciones de la justicia, pues deben recibir el tratamiento de cualquier ciudadano renuente, que es que el Estado los capture. Yo he mandado varios mensajes a los señores excomandantes de que se entreguen, de que acaten el llamado que hace el gobierno y que bueno, se pongan a disposición de las autoridades para que se entreguen de una manera voluntaria y no se tenga que ver ese espectáculo pues tan desagradable. Me parece que es importante que ellos se presenten y desde aquí quiero hacer nuevamente un llamado a los comandantes que aún faltan por entregarse, que estoy segura lo van a hacer en el transcurso de estos días. Lo deberán hacer por el bien del proceso, por el bien de la paz, se la han jugado todo en esta negociación y bueno, pienso que no deben quedarse en el camino. Siendo este el panorama, pues es un panorama bastante desalentador. ¿Cuál es la solución? A ver, el tema es muy complejo. Yo pienso que, y sigo sosteniendo, que mientras no se resuelva el tema de una de las víctimas del proceso, que es el Estado de los Estados Unidos, la nación norteamericana, va a ser muy difícil. Es un tema muy complejo porque yo como analista y como asesor de algunos considero que no hay una línea monolítica al interior de este proceso de paz. A mí me parece que debe, primero, reglamentarse con seriedad la extradición, darle un viraje al proceso de paz, y por Dios, que sea un proceso de paz, porque es el único país del mundo donde los llamados contras, como en Nicaragua, por ejemplo, donde les dieron el indulto, aquí se les conmina primero a estar en una cárcel bajo la guillotina y la espada de Damocles de la extradición. A mí me parece que los meses venideros tiene el gobierno y tiene también necesariamente la cúpula y los líderes de las autodefensas darle un viraje, o si no esto es un fracaso, porque esta semana se demostró que es la sexta crisis y muy grave. Quiere que le vaticine algo y ojalá me equivoque. No descarto que extraditen a uno de ellos para saciar el apetito del gringo duro y para demostrar que yo soy el machote. Más allá de la decisión, ¿qué implicaciones hay? Una, ¿cuál es el problema de las reglas de juego? Los paramilitares han venido exponiendo su preocupación respecto a que no hay seguridad jurídica. Y evidentemente, dirían, uno no debería tener razón, el presidente no tiene la facultad de impartir órdenes de captura, no hay seguridad jurídica en este sentido, pero por el otro lado, los paramilitares tienen que entender que no se trata de acogerse a una norma que es hecha para ellos, sino a unas reglas de juego institucional. Y en ese sentido, la condición de estabilidad de reglas de juego está dada por el fallo de la Corte y eso es inamovible. Ni el gobierno puede eludir el fallo de la Corte, ni los paramilitares pueden eludir el fallo de la Corte. Si los paramilitares eluden el fallo de la Corte, tienen la Corte Penal Internacional. Si el gobierno elude este fallo, tiene unos problemas muy serios. Creo que aquí hay un problema de reglas de juego que vale la pena que el gobierno y que los paramilitares se acojan a esas reglas de juego y que fijen esas reglas de juego que permitan que el proceso transite por el mejor camino posible. Yo creo que estos procesos, precisamente, si no se hacen bien, cualquier proceso de paz, a esto lo llaman un proceso de paz, yo creo que yo me encuentro entre quienes no les doy tratamiento político a los paramilitares, pero a quienes se los dan. Cualquier proceso de paz, para que sea estable, tiene que tener un mínimo de justicia. Y aquí no hay ese mínimo de justicia. En el caso de los Rodríguez, por lo menos lo hubo. En fin, de alguna manera ellos pagaron 10 años efectivos en la cárcel. Y en la medida en que la extradición se mire como un instrumento negociable, pues sí, puede ocurrir que más adelante los americanos pidan en extradición a estas personas cuando ya el presidente Uribe no esté en el poder. Pero claro, si se dan las previsiones de don Ciro Ramírez,
pues probablemente esto se va a prolongar hasta el 2019. Quedan varias preguntas en el ambiente. ¿Hasta cuándo el gobierno les dará plazo a los jefes paramilitares para presentarse? ¿Le dirá el gobierno al país si sabe o no exactamente el paradero de estos jefes paramilitares? Y por el lado de los líderes de las autodefensas, ¿preferirán seguir huyendo o no entregarse porque saben que tarde o temprano serán extraditados, o estarán esperando cuál va a ser la próxima jugada del gobierno? Quedamos en contravía. Fundamentalmente dijo que es necesario darle credibilidad al proceso.